¿Qué tal, amigos de Conexión MX? Bienvenidos a la mesa de la información, a su canal Conexión MX. Antes quisiera decirle que problemas de salud personal, en mi caso, fueron motivo de que no hayamos tenido nuevo material disponible para ustedes. Entendido lo anterior, que no andábamos de vacaciones. Hola, Carlos, ¿no te fuiste de vacaciones estos días? No, aquí te estaba esperando a que te mejoraras de salud. Gracias, Carlos. Pues para nuestros amigos que nos siguen tan amablemente ya de aquel lado a través de Conexión MX, bueno, una disculpa, en estos días no habíamos podido tener nuestras acostumbradas charlas del análisis político de los temas que abordamos por el motivo expuesto. No fueron vacaciones, no estoy entre las personas privilegiadas que pueden darse ese tipo de lujos hoy en día en nuestro país. Sin más preámbulo, vamos pues, que arrancaron las campañas. El Expreso de Tabasco inició en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, en la tierra de panistas, gobernado por panistas, en la tierra de Javier Corral, ese señor que luego ahora sí sale apoyando a Rataya, y aunque dijo que no era político su movimiento, ya salió el peine de que sí. Ahí arrancó Andrés Manuel López Obrador su campaña presidencial. El virtual próximo presidente de la República Mexicana arrancó allá en Ciudad Juárez, entre otras cosas, con su exposición de su plan de trabajo, su plan de acción. Sigue sumando y sigue abarrotando los lugares donde se encuentra, sin un solo acarreado, sin una sola torta, cosa que parece caerles en el hígado, sobre todo al Pintito Meade, al Meón y a Rataya, porque en Rataya, aunque tuvo un evento espectacular, la verdad, tras bambalinas, está el acarreo todo lo que da y mucha gente se fue. Del Meón Meade ya mejor ni hablamos, porque estuvo prácticamente solo en su evento de apertura. Estos son los tres principales. Si hablamos de Nalgarita, bueno, la señora no debiera estar ni siquiera en la boleta ni en esta contienda electoral. Para mí es un cero a la izquierda. Hola, Carlos, ahora sí. Una vez más, Albino, aquí una vez comenzando en las campañas, ahora sí a partir del mes de abril, mayo y parte de junio, lo que me llama la atención es el dato y el discurso de Andrés Manuel López Obrador sobre donde maneja en el mensaje que les quiere dar a todos los mexicanos, y es hablando sobre conservadores. Así es. Aquellos conservadores que querían quitar del poder, que lo quitaron un tiempo, del poder a don Benito Juárez. Y hace mucho alusión al conservadurismo que hoy en día estamos viviendo. Yo creo por eso toma nota y subraya mucho sobre las cuestiones de conservadurismo. Explica un poco, Carlos. El término es claro, me queda muy claro, pero quisiera que nuestros amigos lo entendieran mejor. Bueno, en aquellos ayeres, los conservadores en México, que eran manejados por el clero, la Iglesia Católica en aquellos ayeres, son los que tenían el poder en México. Poder que ejercían a diestra y siniestra, sin dejar a las personas que tenían un pensamiento diferente ejercer en este país. Por lo tanto, los liberales, comandados por Benito Juárez y otro tipo de personajes, toman el poder, pero no es nada agradable para los conservadores, y terminan por derrocarlo y traer a Maximiliano de Habsburgo. Y en esos 2 años se la pasa Benito Juárez huyendo y termina allá en Paso del Norte, hoy llamado Ciudad Juárez. Sí. Por eso toma como bandera Ciudad Juárez para iniciar su campaña López Obrador, pero ese es un hecho. Y los conservadores de hoy en día son los que tienen el poder en México. Son los priistas y los panistas. Y perredistas. Y perredistas hoy en día que se suman, y Movimiento Ciudadano y demás partidos rémoras como el PANAL y el Partido Verde. Entonces hoy hace él una semejanza, los iguala diciéndoles que son lo mismo. Son partidos conservadores como se comportaron en aquellos ayeres,
Y él se hace ver como un don Benito Juárez, un liberal, donde viene a hacer nuevas propuestas, donde viene a cambiar todo este régimen. Bueno, y aparte no es tampoco nada extraordinario, él lo ha dicho. Lo ha dicho. Yo quiero pasar la historia como un buen presidente de la República Mexicana. Quiero ser un buen presidente como Benito Juárez, como Francisco I. Madero, el mártir de la democracia, o como el general Lázaro Cárdenas del Río. O sea, no es ninguna... no es nada nuevo ni es nada que esté inventado. Él Sí, lo ha dicho textualmente. Y el conservadurismo que tenemos hoy en día es el de la corrupción como primer... Galopante, Así es una corrupción. Y él quiere romper con eso. Quiere romper la corrupción. De hecho, es una de sus propuestas que ya copió el muchachito este de Ratalla, que no se engaña, se enrata, porque las ratas siguen a sus similares. Es decir, ya la otra rata Pinta, el Meón Meade, ya lanzó hasta un reto para ver que los asuntos patrimoniales. Hágame usted el recabrón favor. ¿Cómo se le ocurre pedir una revisión patrimonial a quien anda a pie y en una camioneta hasta de medio uso? Que en todo caso que se trence con Ratalla, porque Ratalla vuelos privados, todo el señor es cherry, es políglata, es de los zánganos que chupan del presupuesto. ¿Por qué no aclara el asunto de los 54 millones de pesos? Es pecata minuta, son minucias. Si hablamos de lo que verdaderamente posee, ¿hasta qué grado podría ser? Nada más para darnos una idea. 20 años en el sector público, en el gobierno federal y cerquita de los presidentes y manejando recursos a granel. Yo no le creo a Meade que sea una persona que viva como se viste ahora, ya como le dijeron, vístete raspa, güey. Vístete así como la raza, güey. Así, un chalequito de esos que venden ahí en las bayucas, güey. Yo creo que después se tiene que dar una lavada con Cloralex. A lo mejor hasta por eso se les pintan las chingadas manos, pero ¿por qué no se hacen un debate entre ellos y que nos den, pero público, para que nos den a conocer cómo se hicieron millonarios? No es malo trabajar en estas dependencias federales. Lo que es malo es que están metidos en la misma corrupción que se ha denunciado y de la que muchos mexicanos estamos hartos. Ahora bien, Albino, ¿a quién pondrá como árbitro? ¿A Virgilio Andrade? O a aquel que se puso a investigar lo de la Casa Blanca. O puede poner también como árbitro a Carlos Slim, que tampoco le ha ido mal. O bueno, no sé, personajes hay muchos. El señor que ha sido senador varias veces, el ex líder, el líder petrolero todavía es. Romero de Champs. Son ratas de la misma coladera, o sea, no hay gran bronca. ¿Qué rescatamos? ¿O cuál es la lectura política del arranque de campaña? Bueno, un Andrés Manuel, un Amblovich, un expreso de Tabasco que sigue firme en sus propuestas, porque siempre las ha tenido. No es cierto los que dicen que se la pasan echándose unos con otros. No. Los que se la pasan echándose unos a otros es el Pintito Meade y el Ratalla Gandaya, porque esos no tienen propuesta. Claro, ya copiaron algo de lo que está diciendo Andrés Manuel López Obrador y lo están repitiendo. ¿Con qué calidad moral? Y yo te pregunto así, Carlos, Meade habla de parar la corrupción. ¿Por qué no la para pues ahorita? Si es lo mismo. No, y debemos de entender algo muy explícito, que él es síntoma de una corrupción. Es producto de la corrupción. Entonces viene de ahí. Es imposible, es como si estuviera la corrupción moviendo un títere y el títere dijera voy a batir la corrupción. Lo único que va a pasar es que va a llegar una tijera y el títere va a dejar de ser por sí mismo ese muñeco que tenía movimiento. Y eso es algo muy, del titiretero es muy coloquial, porque a otros les meten la manito para atrás y los hacen hablar así. Ese es un ventrílocuo. Eso es el otro concepto. Carlos, qué bien. Pero bueno, ventrílocos, titiriteros, tranceros, la verdad es que se cuecen en el mismo perol. Vienen de la misma escuela de corrupción y de chantajes y de triangulaciones de la que hemos sido víctimas todos los mexicanos. Ratalla no logró gran cosa en Celaya, Guanajuato.
La gente, hay videos que muestran a la gente retirándose, está documentado, vamos, no estamos hablando de tanteo. Y mire que el Pintito Meade de plano le tembló la pantaleta y mejor sale solo a cuadro. Como diciendo, yo voy a ganar, yo creo que está en el quinto lugar ya de las preferencias y no hay un cuarto, y yo no sé cómo le hizo, pero ya cayó al quinto lugar y eso ya está medio difícil para los que le están apostando a su capital. Ojo, están siguiendo el sector patronal, el sector chingativo del país, porque eso es lo que hace ese sector. Claro, debe haber sus muy honrosas excepciones. Están siguiendo de cerca las campañas. No puede ser de otra manera. Es tan amplia la ventaja que tiene Andrés Manuel con los otros dos aspirantes. No cuento a Margarita porque es una delincuente electoral a la que malamente le permitieron estar aquí en esta contienda. Pero Ratalla y Meoncito, el Meón, no sé, estos no levantan ni a un muerto. Y vamos que ya pasó la Semana Santa. Así arrancaron las campañas, en el mismo tenor. No sé si los spots publicitarios peyorativos, que creo el mensaje es tratar de intimidar a los seguidores de Amlovich, de Andrés Manuel. Ya empezó hasta el mismo presidente de la República, el pendejo ese que tenemos como presidente, que tiene todo el poder del mundo, pero que es el títere o el muñeco de ventrílocuo salió en un spot publicitario el barbón Ceballos como si fuera, no sé, una persona proba, lo rata, se le nota a leguas, en foto, en video y donde lo pongan, solamente para decir, este es mi muñequito de ventrílocuo, este es mi títere, en este caso Ratalla. Y el Meón Meade, bueno, pues ya vamos a empezar a hablar menos del Meón porque no pela un chango a nalgadas ese cuate. Ni hablando raspa, ni vistiéndose como pobre. En el fondo no le sale nada. No, y otra de lo que hace alusión en el discurso, Andrés Manuel López Obrador, también hace alusión a otra historia tan bonita que tiene Ciudad Juárez, y es respecto al porfirismo. Al porfirismo. Habla sobre el dictador Porfirio Díaz, donde Pancho Villa tuvo mucho que ver en Ciudad Juárez en sus primeras incursiones para liberar a México, sobre todo el norte, de la dictadura de don Porfirio, y creo que les está dando un mensaje a la dictadura que hoy tenemos entre el PRI y el PAN. La que en su momento consideró el estúpido y chocheo de Vargas Llosa la dictadura perfecta. Que hoy en día también es parte de ella. Así Felicidades, señor Vargas Llosa. Ya también es rico como los demás ratas que nos han chupado la sangre toda la vida durante muchas décadas. Bueno, pues a todos ellos creo que no les va nada bien al ver que no pueden tumbar al gigante, porque se ha gigantado la figura de Andrés Manuel con un trato sencillo, con una atención a medios, con un discurso sobrio, con propuestas claras. No se le ha olvidado el asunto del aeropuerto, aunque parece que por ahí lo quieren así mantener ocupado, pero no se ha dado el tiempo suficiente para hablar de los otros temas, porque no se habla mucho de la inseguridad que vivimos hoy en el país, no se habla mucho de corrupción ya. Ahora los candidatos ya saben que hay baches y que hay hambre en el pueblo mexicano. Eso nada más lo saben cada 6 años. Y que hay autobuses colectivos. Sí, que hay camiones y en mal estado, que hay ciudades con cinturones ya lo saben. Que en las esquinas hay gente vendiendo. Sí, y que hay miseria, que hay drogadicción, que hay prostitución, que hay una miseria tremenda en el país. Pues solo le diríamos a Meade y a Ricardo Anaya, bienvenidos a México. You welcome. Welcome. Welcome from México. From México. Porque bueno, pues es que se las dan de políglotas y de que hablan un inglés muy fluido. No queremos a un presidente de la República que hable inglés o que no hable inglés, sino que no sea pillo, ratero. Ahora bien, Albino, checando el lugar donde tuvieron sus discursos los 3 candidatos, sí,
Vemos, para empezar, el de Ricardo Anaya, Sí, que es un templete armado tipo esos de Televisa, es una donde producción. empieza a llegar las personas en autobuses de diferentes ¿Sí? ciudades de ahí de Salamanca, alrededor todo lo que está de ahí. Guanajuato. Sí, todo el centro. Y vemos el extracto social está un poquito elevado. Con los pocos, Con inversiones grandes, donde todos poseen playeras, banderas, Sí. o sea, un templete muy bien armado, un lugar muy bien armado, al estilo, vuelvo a con una repetir, superproducción. Televisa, una superproducción. No, y aparte con lo que, perdón Carlos, pero es lo que está proyectando Ratalla hacia el futuro. Por eso, pero no todos tenemos la manera de agarrar dinero de ahí de donde sea, para comprar la tecnología. Sí, sí, él está pensando en un país De primer mundo. de primer mundo, que Sí. cosa que todavía no pasamos ni al segundo. No, pero aparte está lo que tú dices. ¿Qué proyecta, Carlos? ¿Qué proyecta? Una persona que nada más va a gobernar hacia el extracto social que se ve en su templete. Trata de proyectar que México va a ser un país tecnológico. No dice cómo. No. Es un niño millennial que solo... Con todo respeto a los millennials. No, sí, con todo respeto, pero ya llegará la época de los millennials de gobernar. Él quiere agarrarse de ellos porque quiere cautivar ese voto. Ahí te va otra pregunta. Sí te entiendo. Pero quiere captar un voto que está con AMLO. Así es. Con Amlovich. Porque los millennials están con AMLO. Ahora, ¿quién era más fuerte en su momento? ¿El hulero o el culero de Fox o este chamaco? Fox, Fue un fenómeno. Tuvo una disrupción en aquellos ayeres, sobre todo por el hartazgo que teníamos de 70 años de poder del PRI, y nos vendió muy bonita su idea. De hecho, teníamos una expectativa muy grande cuando él empezó su mandato. ¿Y qué pasó, Carlos? ¿Algo? No. Extraordinario. Eso sí lo vivimos, Fue absorbido por las cúpulas del poder, por la mafia mentada del poder. E hizo su propia estructura. Así es. Para dejar en el puesto al borrachento de Felipe Calderón, hoy de la mano de su... No sé si es el primer que entre comillas Felipe Calderón le gana el parpadeón y se le brinca las trancas, porque el alfil de él era Santiago Krill, sí, si te recuerdas. Sí, Carlos. Sin embargo, no pudo haber ganado sin el apoyo del hulero. No, claro. De la vasca esta llamada Vicente Fox. Ni uno de los dos lograron lo que hoy pregona Ratalla. Un cambio. Vamos a sacar de los pinos al PRI. Ya lo sacaron. E hicieron lo mismo. Es más, fueron peores, caray. Y ahí están las estadísticas. No, los mexicanos tenemos historia. El personaje que se agiganta ante lo que estamos viendo es Amlovich. Oye, pero luego hay algo que me llama mucho la atención, que sí. Dicen que los panistas ya gobernaron. Sí. Pero mi percepción es esto. Eso les hicieron creer. Es que fueron acuerdos, ¿eh? Terminó gobernando el PRI. Hasta la fecha. Por eso es el PRIAN. O sea, nada más se le agrega la D, el PRIAN, por el PRD. Porque ya también conocen lo que es la mielecita del poder. Sí, te terminaron siendo absorbidos por el PRI, terminaron siendo siervos del PRI. No hubo ningún cambio, terminaron siendo los mismos. ¿Quién sí se ha ensuciado los zapatos? Pues durante 18 años se le ha pasado ensuciando los zapatos rincón por rincón de México Andrés Manuel López Obrador, quien sí conoce que no hay carreteras, que hay gente que se transporta todavía en burro, que hay escuelas sin luz y sin infraestructura alguna, quién sabe que hay hambre, quién sabe que hay pobreza, quién sabe que hay riqueza, quién sabe que hay materias primas explotadas, sobreexplotadas. Quien de veras conoce a los 130 millones de mexicanos que somos es Andrés Manuel López Obrador. Conoce todos los contextos habidos en la República, muy diferente a los otros dos, que nomás conocen, yo creo, un contexto, una burbujita que hoy en día medio se asoman, porque empiezan a hacer campaña y se dan cuenta que existen colonias sin pavimentar, sin agua, algunas sin luz, cosa contraria a Andrés Manuel López Obrador. Y no es que se haga apología de Amlovich, no, simplemente es la verdad.
A mí me ha tocado entrevistar a Andrés Manuel en su momento, obviamente. Lo vi cuando le robaron en el 2006 de plano la elección, cuando corrió el borrachento Felipe Calderón allá a Dolores Hidalgo a tomar, no podía hacerlo. Algunos dicen, es que eso perjudicó. No. Solamente hizo lo que tenía que hacer ante un robo. Esta vez es muy difícil, las condiciones son diferentes. Y el análisis va en este sentido. ¿Por qué los dos de abajo pelean? Bueno, porque están en una contienda electoral y porque apenas se están dando cuenta que hay una gran miseria en el país, que son gente cherry, fresita, pero eso es lo de menos. Pero es gente que no sabe, no tiene valores, sí saben, pero no tienen pudor. Roban de manera cínica, descarada, y luego se burlan de nosotros, haciéndonos creer que ellos son los nuevos entes del cambio. No, y al grado que no saben que los servicios se pagan con dinero en efectivo. No, es que ellos ya usan pura tarjeta. No, y cargada de muchos euros y dólares, porque no pagan en billetes mexicanos, no conocen, yo creo ni fortuna deben tener en pesos mexicanos, Carlos. Sí, esa es la diferencia. ¿Cómo es posible que unos personajes de esta calaña, donde siempre se la han vivido desde su niñez, en una burbujita donde todo tienen y nada les falta, donde nunca han sufrido hambre, sino al contrario, siempre han sufrido de no tener todo lo que pudieran tener, sino por abundancia? Son personajes que en verdad no conocen la problemática de México, conocen la problemática de sus empresas, sí, de sus negocios turbios. Sí. Es para lo que gobiernan ellos y han gobernado todo el tiempo. Y es correcto que mucha gente viva en ese estatus, pero no es correcto que vengan de ese estatus a decirnos, somos de los de ustedes. Y vamos a acabar la miseria, vamos a acabar la corrupción, porque entonces esos dos, tanto Mea del Pintito, el de las manos blancas y la conciencia negra, y el otro Rataya, Gandaya, debieran estar aclarando muchas dudas con las autoridades, pero las autoridades están de su lado. ¿Cuál es la opción que tenemos? ¿O cuál es la opción que tienen muchos mexicanos o que se observa en millones de mexicanos? AMLOvich. Margarita Zavala, repito, no la voy a mencionar porque no tiene derecho a estar en esta contienda electoral. Ya anda haciendo panchos ahí, se anda moviendo. Ahí anda el esposo atrás de ella como primer damo de compañía, no sé de qué cómo le vamos a llamar, Lipe o la Lipa, o no sé. Pues es la mano que entra por la espalda. Sí, es que mueve la mesa. La pobre señora no sabe ni qué chingados anda haciendo en estos ambientes, pero bueno, bienvenida a la grilla, Nalgarita. Así están las cosas. Arrancadas las campañas, se perfila el Expreso de Tabasco, virtual presidente de México después del 1 de julio. Los otros dos, no sé, pues el Mea del Meón dicen que ya está hasta el 5.º lugar, eso ya es el suelo o el sótano. Dice AMLOvich, vamos a ganar por blanqueada, vamos a pegar jonrón con casa llena, y si es en términos futboleros, por goleada. Creo que se encamina a eso, las condiciones están dadas. ¿Y lo de blanqueada se refiere a mí? No, pues es que sería, eso está muy bien, una blanqueada para que ya lo acaben de poner parejo, ¿no? Porque, pues caray, da pena ajena. Que por cierto, Mide en una de sus entrevistas pasadas se burla del problema que tiene. Sí, o sea que no hay gran problema por eso. No, él solo se burla de él, que lo único de manchas que tiene son las manos. El cuerpo por su enfermedad. Pero fíjate que ya está en eso, pobre cabrón. Hay una cita en un libro que dice, ocúpate de los que estén bien, que de los que están malditos yo mismo te los voy a señalar. O sea que ahí se ven. Un comentario final, ni Carlos ni Albino, su servidor, tenemos representantes. No estamos en ninguna organización, no cobramos en ningún lado, no le pedimos dinero a nadie. Y esto debe ser aclarado porque parece que ya andan ahí algunas personas vendiendo la imagen de Conexión MX, que somos parte de ellos, que le entren con la lana. No, nosotros hemos pedido apoyo a nuestros amigos que nos televidentes se le puede llamar, cibernautas, a nuestros amigos que nos siguen en el canal Conexión MX, pero no tenemos representantes,
Nadie puede pedir a nombre de nosotros, porque a nadie hemos autorizado a hacerlo. No es nuestra forma de trabajar. Debe quedar claro, no tenemos representantes, ni uno, nadie. Si le dicen que es una organización, que somos parte, no le haga caso, no es real, no es cierto. Nada que no sea Carlos Hernández, Albino Córdoba, somos los únicos que podemos hablar y decidir por lo que hacemos, por este trabajo que humilde, modesto y con las uñas, pero lo hacemos con todo cariño. Sí, que por cierto hay que mandarle un saludo a Fernando Weber, que nos hizo favor de mandarnos alguna cantidad de dinero que con eso compramos las luces que tenemos hoy en día. Sí. Y nuestra manera de producir el canal es de una manera artesanal, con lo cual se nota que no tenemos la mano puesta de algún grupo político ni de ninguna asociación civil. Ni siquiera de Morena, con todo respeto a los partidos, ni siquiera de Morena, ni de Partido del Trabajo, ni Encuentro Social, ni PAN, PRD, PRI, de nadie. Digo ni siquiera de Morena porque parece que por ahí andan tocando puertas, diciéndoles que nosotros estamos con Amlovich, que somos promotor. No, estamos hablando de lo que es, las cosas como son. Y deben de ser derechas, ¿no? Y que por cierto no nos vendría mal si alguien de la iniciativa privada quiere producirnos y quiere ser parte de nuestras maneras de pensar y nuestras maneras de dirigirnos y de discernir este México de hoy en día. Son bienvenidos, pero sin que nos dicten línea de qué decir y qué hacer. Sí, eso tendría que ser debatido muy seriamente y muy analizado. Con esta aclaración vamos a concluir este segmento, como siempre, pidiéndoles, si no nos había escuchado y si nos está escuchando, un like, suscríbase a nuestro canal, es la manera de apoyarnos y desde luego vamos a estar en una próxima Conexión MX. Albino, me retiro. Y yo me despido de mis amigos diciéndoles que estamos para servirles. Nos vemos en la próxima.